Estamos trabajando en Orjo Sadiquín. Traduce los caminos de los justos y es una serie de pasos que nos lleva a corregirnos a nosotros para tener una conducta diferente. Y en esta oportunidad vamos a trabajar en la modestia y yo espero con todo mi corazón y le pido al Eterno que hayan ustedes trabajado mucho en la humildad y que el Señor ha hecho una gran obra en ustedes con respecto a la humildad. Y hoy vamos a trabajar en la modestia. La modestia. Entonces, ¿qué es la modestia? La modestia es un atributo noble y una cualidad positiva contrapuesta al orgullo. Dicen que eso es la modestia. La persona que posee este atributo ahorra a su alma muchísimos males, dice el Orjo Tzadikim y muchos otros textos de los grandes sabios. Pues es la modestia el origen del servicio divino. ¿Quieren servir a Hashem? Necesitamos ser modestos, porque la modestia es el origen del servicio divino. Y el acto pequeño de un modesto vale más para el Eterno, o delante del Eterno vale 1000 veces más que el de un orgulloso. Imagínense eso, cómo el Eterno tiene en tan alta estima la modestia. Pero también nos dice lo siguiente, voy a leerlo aquí textualmente. Es decir, todos los mandamientos que realicemos con modestia van a ser bien recibidos desde el cielo, pues dichos actos de modestia y humildad son necesarios para abrir las puertas de los cielos, como está escrito. Aquí ya escribí, Santiago 4, versículo 6. En Santiago 4, versículo 6, en la parte B del texto nos dice, pero da gracia a los humildes o a los modestos. Hashem da gracia ¿a quién? A los humildes o a los modestos. Es decir, que cuando nosotros cumplimos un mandamiento, necesitamos cumplirlo con modestia. Si en el momento que estamos cumpliendo un mandamiento y en nuestro corazón se llena de orgullo, estamos cayendo delante de los ojos del Eterno. Por eso es de sumo cuidado que nosotros cuando estemos cumpliendo la palabra del Eterno tenemos que hacerla con modestia. Siempre hágalo usted, hermano, con modestia, con humildad, con misura. Todo lo que usted cumpla delante del Eterno, que sea para glorificar su nombre y no para que usted sea expuesto irreverente delante de los ojos de los hombres. Por eso en Santiago 4:6, vuelvo y lo repito, dice allí el texto en la parte B, pero da gracia a los humildes o a los modestos. Y ahí me salió a mí una pregunta. ¿Y cómo podemos decir que hemos hallado gracia delante de los ojos del Eterno? Porque de gracia se habla mucho. Pero ¿cómo podemos decir que hemos hallado gracia delante de los ojos del Eterno? Isaías 65, versículo 24. Miremos este texto. Isaías 65, versículo 24. Y es maravilloso. Miren lo que sucede y lo que pasa en nuestra vida cuando nos conducimos con modestia. Y sucederá que antes de que ellos clamen, yo, dice el Eterno, responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. El Señor escucha al que camina por los caminos, valga la redundancia, de la modestia. Si tú eres modesto, de seguro que antes de que tú abras tus labios, Hashem ya va a estar escuchando y es más, ya va a empezar a hablar y a dirigirte a ti. Qué importante es la modestia. Por eso vemos en el pueblo que el pueblo, no todos, pero la gran mayoría de los que caminan en los caminos de la Torah son muy modestos, muy retacados, muy mesurados en sus cosas. Cuando cumplimos los mandamientos del Eterno con modestia o humildad, vemos que nuestros actos son bien recibidos de parte de Él y empezamos a experimentar la aceptación de parte suya. ¿Por qué a veces no somos tan bien aceptados? Posiblemente hay algo de orgullo en nuestro corazón. Como está escrito en Eclesiastés 9:7, parte B. Porque tus obras ya son agradables a
Dios. Cuando somos modestos, nosotros somos agradables delante de los ojos del Señor. Y la palabra dice que el altivo y el arrogante, el de lejos, lo ve. Por eso, quien camine en los caminos de la Torá y no tenga modestia, necesita empezar a corregir esta conducta en su vida. Porque no va a poder tener una cercanía con el Señor si en él hay ¿qué? Arrogancia y altivez, porque él de lejos lo ve. Porque hay muchos creyentes que a veces se sienten frustrados cuando dicen que el Señor no los escucha. Posiblemente en su corazón hay algo de orgullo y falta de modestia. Y esto está ocasionando una barrera delante del Señor. Y la modestia tiene una forma de practicarse. El Or Josadiquín, ¿cierto? Nos dice el libro lo siguiente: la modestia pura se practica con aquellos que consideramos inferiores. Mire la invitación de este hombre que el Eterno puso en su corazón todo esto. La modestia pura se practica con aquellos que consideramos inferiores. A veces es muy fácil nosotros empezar a desarrollar y trabajar con aquellos que están más altos. Cuando nosotros nos relacionamos con una persona que tiene un nivel más alto a nivel social, ¿nosotros qué buscamos? Llegar a nivelarnos al nivel de él, ¿cierto? Bueno, aquí el Or Josadiquín y uno de los, en los textos de la Torah vamos a ver que nos piden lo contrario. Nosotros tenemos que menguar. Y aquí recuerdo al siervo del Mesías Yeshua, a uno de sus estudiantes. Recordamos a Pablo. Él decía, con los judíos yo soy judío. Con los griegos o los romanos yo me bajo y soy griego y romano. Nosotros necesitamos empezar a aprender cómo movernos en esos niveles sin perder la santidad y la conducta correcta delante del Señor. Es decir, ¿quieres ganar almas para el Eterno? De acuerdo a tu conducta, de acuerdo al buen testimonio que hay en ti. Entonces necesitamos ¿qué? Practicar con aquellos que consideramos inferiores a nosotros. Pero debemos practicarlo con humildad. Importantísimo. Si tú vas a hablarle de la palabra a una persona lleno de arrogancia y altivez, esa persona va a cerrarte después la puerta. Te escuchará la primera vez, pero después no te volverá a escuchar. Entonces, bajémonos al nivel de ellos y empecemos a caminar para que ellos quieran caminar con nosotros. La modestia pura se practica con aquellos que consideramos inferiores y consiste en que trabajemos. Vamos a ver si lo tengo aquí. No. Consiste en que nos rebajemos o que rebajemos nuestro espíritu hasta que sintamos que no valemos nada. ¿Quieres ser modesto? ¿Tienes problemas de mucha altivez y orgullo? Rebaja tu espíritu hasta que tú sientas que no vales absolutamente nada, dice el sabio. Y esto lo logramos cuando reflexionamos en la infinita grandeza de Hashem y reconocemos que es mediante su bondad que nosotros tenemos todo, porque nosotros no merecemos absolutamente nada. Nada merecemos. Es por su misericordia que recibimos todo lo que nosotros tenemos hasta hoy. Es decir, que nosotros estamos supremamente endeudados con el Eterno. Si usted tiene deudas aquí en la tierra, déjeme decirle que con el Eterno tiene el doble. Y si usted puede pagar las deudas aquí en la tierra, trabaje también para que pueda empezar a pagar las que el Señor le ha dado y están arriba en el cielo. Mateo 25, versículo 40. Nos dice así. Mateo 25, versículo 40. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste.
El nivel más alto o uno de los niveles más altos de la modestia no es con los que están más arriba. Es todo lo contrario, cuando nosotros menguamos y nos ponemos al nivel de los otros. Ese es el nivel más alto. Y podemos ver al Mesías Yeshua mucho en esta faceta. Él teniendo todo y haciendo cosas grandes y poderosas, se rebajó al nivel de los otros, por amor. Se entregó por amor a ti, hermanos, por amor a mí. Rebajó su modestia, su humildad, para estar a un mismo nivel con todos nosotros. La modestia es algo externo. Es una forma de comportarse hacia los demás. Aquel que dice que tiene modestia debe reflejarla en cada acto que realice. Realiza actos con modestia. Mira si tú tienes eso en tu vida. Si hay algo en tu caminar, en tu diario vivir, que no te hace ver modesto, sino que te hace ver todo lo contrario, diferente. Dice acá, aquel que dice que tiene modestia debe reflejarla en cada acto que realice, y solo así verá el honor delante del Eterno, como está escrito en Proverbios 29, versículo 23. Proverbios 29, versículo 23. Dice así, el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. ¿Quieres obtener honores? Sé humilde, sé modesto. ¿Quieres obtener honores? Sé humilde y sé modesto. Y acá nos dice otro punto importante, el texto. Nuestra modestia ocasiona algo importantísimo. Cuando nosotros somos modestos, nosotros santificamos el nombre del Eterno. Miren lo que hace la modestia. Santifica el nombre de Hashem. Es decir, que cuando nosotros somos orgullosos y hacemos todo lo contrario, lo opuesto a esto, no estamos santificando su nombre ni le estamos dando la gloria y la honra. Pero cuando nosotros somos modestos, estamos santificando su nombre. ¿Cómo santificamos el nombre del Eterno? Mediante la modestia, es la pregunta que me hice. Los sabios enseñan que lo santificamos cuando pensamos en rebajarnos frente a los maestros y siervos del Eterno, rindiendo honores a estos y aún a nuestros propios hermanos que nos rodean. Toda persona que desee santificar el nombre del Eterno debería pensar siempre. ¿Cómo debería pensar? Me voy a rebajar delante de ellos para que me acojan, enseñen, reprendan y guíen en los caminos del santo bendito es. Esto nos habla de mucha humildad y modestia. Podernos rebajar frente a aquellos a quien el Eterno puso en eminencia para guiar. Pero también esto es de doble sentido. Aquel que está guiando debe bajarse al nivel de a quienes que él esté guiando para poder tener el equilibrio de la modestia y no levantar su orgullo de creer que porque está sirviendo a Hashem y está haciendo cabeza, digámoslo así, en un ministerio o algo particular, va a perder la cabeza porque va a hacer locuras en su carne. No, y dicen, tanto el alumno como el maestro deben bajarse y menguar para buscar esa armonía, ¿cierto? De poder entrar en los caminos del Eterno, en su enseñanza y en esos caminos que nos van a llevar a perfeccionarnos cada día más. ¿En qué? En la modestia. Necesitamos ser modestos. Necesitamos guardar la modestia del uno hacia el otro. Y Pirkei Avot, la Mishnah número 1, habla de esto. Aquí voy a citar algunos textos de la Torah oral también. Y Pirkei Avot, Mishnah número 1, dice esto. ¿Quién es respetado? Quien respeta a las criaturas, según está escrito. Porque a quienes me honran, honro, y quienes me desprecian serán despreciados. Imagínense eso. Y quienes me desprecian serán ¿qué? Despreciados.
Esto es Primera de Samuel 2, Samuel 1, Samuel 1, 2 al 30. El hombre que es honorable no se comporta con altanería con sus semejantes, sino que lo honra y respeta. De esa manera hará que le honren y le respeten. ¿Tú quieres respeto, hermano? Nosotros los hombres pedimos mucho respeto. Acá están mis hermanos, ellos me pueden corregir. Necesitamos ser como modestos. ¿Tú quieres respeto, hermana? Necesitas ser modesta. 2:30. Este versículo habla sobre Hashem y es sobreentendido que está con respecto, él hablando a las personas. Hashem que todo lo creó, fue creado por él, y en su honor honra a quienes le honran. La misma conducta deberán tener los humanos para con sus semejantes, y aquellos quienes le desprecian por sí mismos serán despreciados. Lo mismo ocurrirán con las personas. Y la Mishnah habla de las criaturas. ¿Por qué habla de las criaturas? Sin ningún adjetivo o sin ningún nivel o sin otros pares. Porque aquel que honra a su semejante sin hacer averiguaciones y sin fijar su nivel intelectual, lo hace porque sabe y cree con fe plena que fue creado a imagen ¿de quién? De Hashem. O sea, se baja a su nivel y es como humilde, modesto. Necesitamos trabajar mucho en la modestia, en la humildad. Porque hoy en día nos hemos salido de ese balance porque nos hemos dejado llevar por las cosas físicas, visuales, lo que vemos. El hermano que tiene un buen empleo y llega con corbata, yo lo miro con gran reverencia. Pero el hermano que no llega con un vestido y no llega con corbata, yo lo miro por encima de mi hombro. Y Hashem no hace eso. No estás glorificando el nombre del Señor. Estás siendo altivo. Necesitamos mirarnos todos con amor. Y hay un pasaje que me puso a pensar mucho en estos días y dice que el Mesías Yeshua estaba con sus discípulos, ¿sí? Y habían unos niños que estaban incomodando un poco. Los niños, ¿no? Que estaban incomodando un poco. Y los emisarios o sus discípulos querían sacarlos a un ladito. Ay, no, es que los niños molestan mucho, no dejan escuchar. Molestan tanto, nos roban la atención. Grita y todo el mundo voltea a mirar. Saquémoslo, saquémoslo. ¿Y él qué dijo? No le impidáis que ellos vengan. Deja que los niños vengan a mí. Por la falta a veces de nosotros de ser modestos, no dejamos que esos niños en el espíritu no lleguen al Señor y estamos siendo piedra de tropiezo para ellos. Tengamos mucho cuidado. Porque una mirada, una forma tuya de actuar, una forma de como tú a veces miras a la persona puede hablar muchísimo y puede causar mucho daño. Sé modesto en todas las áreas de tu vida. ¿Cómo miras? ¿Cómo actúas? Hasta un simple saludo, aparentemente simple, puede cambiar la forma de pensar de otra persona completamente. Y nosotros necesitamos ser ¿qué? Modestos. Cuidemos la modestia en nuestra vida. Trabajemos la modestia en nosotros para que esto haga grandes cambios alrededor de nosotros, del entorno. Y el Orjot Sadikin dice algo muy particular y especial. Porque hasta aquí hemos hablado y está todo chévere, ¿cierto? ¿Y cómo hago eso? Ahí es la pregunta. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Ustedes no se preguntan eso, hermanos? ¿Cómo lo hacemos? Porque eso es tan bonito cuando se escucha. Pero dígame, hermano, ¿cómo hago yo para cambiar? ¿Cómo empiezo yo a transformar? ¿Cómo empiezo a ser humilde en mi vida? Y ojo que la humildad no estamos hablando de posición económica.
porque se ha malinterpretado la humildad. La humildad no nos habla de una posición económica. Y la familia allá, uy, ellos son tan humildes, no tienen nadita. Solo tienen allá la casita con las tejitas y la cama. Son humildes, humildes. No, de eso no habla la humildad. La humildad no habla de eso. La humildad nos habla de los actos. Bien, el Orhot Tzadikim lo toca en 6 puntos que todos deberíamos seguir. Punto número 1. O mejor, hay 6 pasos que debemos seguir para desarrollar la humildad. Mire usted, hermano, si en uno de esos usted está más o menos ahí, ya tiene esta semana para seguir trabajando en esto. Si usted no trabajó la semana pasada en lo que estuvimos, empecemos a trabajar en esto también. Primero, el control del enojo. Es decir, que aquel que padece de enojo no es humilde. Aquel que padece de enojo no es humilde. Mucho cuidado con nuestro enojo. Número 2. Aceptar la voluntad divina. ¿Usted quiere ser humilde? Acepte la voluntad divina. Así le duela hasta lo más profundo de su corazón. Acepte la voluntad divina. Número 3. El silencio ante la humillación. Esto lo podemos ver también en la faceta con el Mesías Yeshua. ¿Cuántas veces no lo humillaron? Muchas. ¿Y él qué hacía? Guardaba silencio. Número 4. La humildad desde la cima. ¿Cómo así la humildad desde la cima? Es muy fácil ser humilde cuando no tienes mucha posición. Pero cuando tienes mucha posición, ¿cómo te comportas? ¿Sigues siendo humilde? Antes venías en bicicleta, ahora vienes en BMW. Uy. ¿Sigo siendo humilde cuando estoy en la cima? ¿Aún con aquellos que me rodean? Antes yo entré a trabajar en una empresa de operario. Ahora soy coordinador. Ya miro al otro de medio lado. Es que ya soy coordinador, hermano. ¿En qué punto vamos? 4. Muy bien, en el 4. Vamos para el 5. Corregir lo malo sin necesidad de que nadie intervenga. Esto es fuerte. Corrijamos sin que nadie intervenga. O sea, autoanalízate a tú mismo. Haz una autoevaluación. Porque es muy fácil cuando otro te dice, oye, arréglate la corbata. Porque la tienes torcida. Pero a veces no es fácil cuando nosotros mismos nos tenemos que corregir. Y número 6, la reacción cordial elimina el enojo. La reacción cordial elimina el enojo. Vamos a mirar estos 6 pasos. Atentos. Abróchense el cinturón, como dice por ahí alguien. Cójase duro, porque este avión tiene una ventana bien grande. Y vamos a empezar a mirarnos, cada uno de nosotros, qué tenemos que trabajar y corregir en nuestra vida. Porque para esto es esto, para que cambiemos, para que nos transformemos, para que nos corrijamos, para que seamos muchísimo mejores, para el servicio de Hashem, como dice acá. Número 1, el control del enojo. Si hay alguien que nos humilla con sus palabras o con sus actos, y aún teniendo la posibilidad de vengarnos, nos controlamos y no lo hacemos, sino que al contrario, lo perdonamos en el nombre del Eterno. Esta es una señal de modestia o humildad. Es decir, que si a ti todavía hay alguien que te ofende y te causa molestia y a ti te causa enojo, hermano, necesitas trabajar en la humildad. No eres humilde todavía. Si hay algo que a ti te dicen, tú dices blanco y el otro te dice negro, y tú dices, no, entonces amarillo. No, hermano, entonces te falta trabajar en la humildad. No eres humilde. No eres humilde, no tienes control de tu enojo. Cuando entendemos que todo esto está bajo control del Eterno, aún las ofensas que nos quieren causar no son a nosotros, sino al Padre,
comprendemos que el resultado de dichos actos y consecuencias recaen de nuevo a aquel que quiere nuestro mal, o sea, aquel que quiere dañarnos, y por eso es mejor que nosotros le perdonemos. O sea, hagamos actos de perdón para que esta persona sea redarguida, para que a su vez él pida perdón al Eterno. Hay muchas personas que carecen de esa gran virtud de pedir perdón porque su corazón se ha cauterizado, porque otros no han tenido la capacidad de perdonarles y guardan rencor en su corazón, y entonces después se les dificulta pedir perdón. ¿Hemos encontrado personas así en nuestra vida? Que te pueden hacer a ti lo que sea y saben que está mal, pero nunca escucharás de ellos que digan, perdóneme. ¿Saben por qué? Porque muy posiblemente en su camino se encontraron a personas que no tuvieron la capacidad de reconocer delante de él que se habían equivocado con esta persona. Y su mecanismo para defenderse, ¿cuál es? Pagar con la misma moneda. Ay, Señor. Pirkei Avot, capítulo 2, Mishnah número 2, dice así: observa 3 cosas y no vendrás a pecar. ¿Sabe qué es lo que hay por sobre ti? Un ojo que ve, un oído que escucha, y todas tus acciones en el libro son registradas. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto parece aquí una cosa toda, ¿cierto? Quiere decir que no hay olvido en el cielo y que todo está ordenado como si estuviese registrado en un libro. Recordemos que en los reinos de los cielos hay muchos libros. Uno de ellos es el libro de la vida, pero hay muchos otros libros más. Y si la persona prestara atención a la recompensa que encontrará finalmente, seguro se abstendrá de realizar malas acciones. Y por eso dijo, observa 3 cosas y no vendrás a pecar. Y este acto lo podemos ver en el maestro Yeshua. A él le pasó esto. Parece que él hubiera estudiado esto. Esto vino mucho después de él. Muchos podríamos decir, wow, alcanzó a ver estos libros, alcanzó a estudiar estas cosas. No, él no alcanzó a estudiar esto, pero de seguro porque él es la Torá viviente, tuvo que vivir muchas cosas que están acá, revelarle muchas cosas a los sabios para que ellos pudieran conducirse de una forma diferente. Esto que está aquí, yo lo vi reflejado en un pasaje, en el capítulo de Lucas, capítulo 23, versículo 34 al 49. Lucas 23, 34 al 49. Dice así: y Yeshua decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Mashiach, el escogido de Dios, ¿cierto? Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letra griega, latina y hebrea, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Mashiach, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro, le dijo, ni aún temes a Dios estando en la misma condición, perdón. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, miren lo que hace la humildad.
Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. ¿Vemos el acto del Mesías? Vio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, dice esta versión, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Vemos el concepto? ¿Lo entendemos? La importancia de ser humildes. Él se hubiese podido levantar y decirle a los soldados o a estos hombres, silencio, quedan mudos. No, quedaron mudos. A los otros, están muriendo. Quedan ciegos, quedaron ciegos. No. ¿Qué fue lo que él dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, aprendamos a ser humildes. Y cuando más piedra nos quieran echar, mira, abogado tienes allá arriba para ver la obra poderosa del Señor alrededor tuyo. El maestro nos muestra la obra más grande de humildad. Él sabía la recompensa que iba a recibir y el Padre en su infinito amor aún abre los ojos por medio de la humildad de Yeshua al ladrón que estaba colgado con él y le permite gozar de la riqueza del reino venidero. Pero esto no para aquí, escribí yo aquí textualmente. El texto nos muestra que luego de él expirar, el arrepentimiento fue tan grande que uno dijo, este era el Hijo del Todopoderoso. Y la multitud se daban golpes ¿de qué? De pecho. Cuando hay en algunas partes de la oración de Yom Kippur, tenemos este acto de darnos golpes en el pecho. Y eso da la connotación de que somos ¿qué? Culpables. Que tenemos arrepentimiento. Un acto de humildad bien cimentado va a generar arrepentimiento. Y la culpa de aquel que ha querido avergonzarte va a caer sobre él, no sobre ti. Por eso aprendamos a ser humildes. Proverbios 22, verso 4 al 6. El Señor recompensa a los que le temen. ¿Qué fue lo que le dijo el hombre que estaba colgado con el Mesías Yeshua? ¿No temes a Dios? El Señor recompensa a los que le temen con riquezas, honra y vida. Si son ¿qué? Humildes. Seguro, hermanos. Yo estoy casi seguro que este hombre que estaba colgado con el Mesías Yeshua y abrió su corazón y hizo todo esto, ha recibido una gran recompensa. Porque el que tuvo temor al Señor, mostró, ¿qué más? Humildad, y el Señor le recompensó con vida eterna. Porque el Mesías Yeshua le dijo, ¿qué? Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Ven lo importante de la humildad? ¿Están conmigo? Punto número 2. Dice el Orjo Sadiquín que de acuerdo a este orden, nosotros tenemos que aceptar la voluntad divina. Es difícil para nosotros aceptar a veces la voluntad del Eterno. Queremos las cosas a nuestra manera. Cualquier pérdida, enfermedad, sufrimiento que tengamos debe ser bien recibida y con amor. No debe haber en nosotros murmuración o cuestionamientos, ya que tenemos que entender que todo obra para bien. Gansú letová, todo obra para bien. Aún los quebrantados podamos padecer, o los quebrantamientos que muchas personas pueden padecer, no se salen de la voluntad del Eterno. Todo está bajo control. Enfermedades, circunstancias, esposos, hijos, hogares, problemas laborales, todo está bajo control del Eterno. Y nosotros necesitamos aprender a aceptar la voluntad divina. A veces nos frustramos en nuestra vida porque no aceptamos la voluntad divina. Y el pueblo ha tenido que empezar a aprender a aceptar la voluntad divina, por más dolorosa que sea. Y aquí les traigo un ejemplo de aceptación divina, y uno podría decir, yo sé que acá están las mamás, esto, mejor dicho. Vayikra 10:3. Levítico
10:3. Cuando murieron los hijos de Aarón, recordamos los hijos de Aarón. Entonces Moshe dijo a Aarón, el Eterno le habló a Moshe, ve y dile a Aarón, y Moshe va y se presenta a su hermano. Murieron los dos hijos, no fueron uno, fueron dos. Y llega Moshe y le dice lo siguiente, Moshe dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. ¿Y Aarón qué hizo? Imagínense, murieron los dos hijos, y el Señor le dice, fácil, ¿no? Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré ¿qué? Honrado. O sea, imagínense esa respuesta. Uno podría decir, qué dureza, Señor. ¿Y Aarón qué hizo? Guardó silencio y siga ¿qué? Sirviendo. Miren que la actitud del silencio de parte de Aarón mostró con intensidad la modestia y el sometimiento que tenía el Eterno. Y eso en él hubo gran recompensa. Nosotros necesitamos guardar silencio, no importa la circunstancia y la situación, por más difícil que sea. Otro pasaje así fuerte, y este yo pienso que debe ser muy fuerte. Si Aarón perdió a sus hijos, por lo menos él no intervino en nada. Pero en la queda de Isaac o en la atadura de Isaac, cuando el Eterno le dice, Abraham, Abraham, y él le dice, heme aquí. Y el Eterno le dice, dame a tu hijo, a tu único, al que tanto amas, a Isaac. Dicen los sabios que al día siguiente él cogió la maleta y salió rápido a cumplirle el mandamiento al Señor. Tomó el cuchillo, lo puso ahí, iba a pasarlo por la garganta. De cuenta ustedes papás que cogen a su hijo, cojan un cuchillo bien afilado, con esa piedra de afilar, pónganlo en la garganta de su hijo, y va a pasar el cuchillo. ¿Y qué se le apareció a Abraham? El ángel le dijo, detente ahí, no le hagas daño al muchacho. ¿Por qué? Porque el Eterno se había dado cuenta que en él había ¿qué? Una intensidad de modestia y sometimiento a él. Nosotros necesitamos aprender a tener una intensidad de sometimiento a él grande. Somete tu vida, cada área de tu vida, sométela al Señor. Pon cuchillo en tu garganta. Nos dice a veces por ahí el libro de los Proverbios, cuando te sientes en mesa de reyes, no te sientes a querer coger todo, pon cuchillo en tu garganta. Hermano, en cada acto de tu vida, pon cuchillo en tu garganta, porque eso va a mostrar humildad y modestia. Y vas a ser recompensado delante del Eterno. Eso es una gran oportunidad para mejorar nuestras cualidades. Y aquí recordé un pasaje o algo que a veces se explica y se escucha por muchos hermanos cuando enseñan. Recordemos que si la semilla no cae y muere, no saldrá el árbol que dará fruto. Si en Aarón, si en Abraham no cae la semilla y muere, esta no hubiera dado ¿qué? Fruto. Aceptemos la voluntad divina y aprendamos de cada una de ellas, y que cada una de estas nos traen maravillosas enseñanzas. En medio de la imperfección, Él se glorifica. En medio de nuestra imperfección, Él se glorifica. Hasta el día de hoy, en los textos de la Torá, cuando se cuenta el pueblo de Israel, Nadab y Abiú siempre son contados, aunque ellos estén muertos. Ustedes pueden mirarlo. Cuando se habla de Aarón, se habla también de sus dos hijos que murieron. Ellos no fueron sacados, ellos siguieron ahí. Ellos tuvieron su recompensa ahí. Aunque murieron, de esto hay muchos comentarios, no voy a introducirme en esto, pero de esto hay muchos comentarios, ellos siguen estando ahí. Bien. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pensar, pero la tristeza del mundo conduce ¿qué? A muerte. La tristeza conforme a la voluntad del Eterno produce ¿qué?
Arrepentimiento. Nuestro acto de aceptar la voluntad divina al Creador debe traer a nuestra vida arrepentimiento. El silencio ante la humillación. Número 3, el silencio ante la humillación. Aquí hay dos experiencias que podemos observar. La primera son las alabanzas y los elogios. Cuando nosotros recibimos alabanzas y elogios de las personas, empieza a generar en nosotros orgullo. Cuando alguien te dice a ti, uy, hermano, es que usted es, mejor dicho, como usted no hay otro, hermano. Eso es fantástico, usted es fantástico. Nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas, hermanos. Número 1, si te están elogiando por algo que tú sabes que eres, sé humilde. Sé humilde. Nunca pierdas tu humildad. Número 2, si te están elogiando por algo que tú no eres, ten mucho cuidado, porque quiere decir que Hashem está empezando a levantar tu ego para medir qué hay en tu corazón. Ten mucho cuidado cuando te empiecen a elogiar por algo que tú de verdad todavía no tienes, pero que la otra persona cree y lo ha visto en ti. Ten mucho cuidado por eso, porque eso es supremamente delicado. Pero ¿qué pasa si nos difaman y nos humillan? Ahí debemos de guardarnos y encubrirlo. Debemos guardar silencio y aceptar esta humillación que viene desde el cielo para despertar nuestra teshuvá y entrar en arrepentimiento con el Eterno. Así levanten falsedades y calumnias contra nosotros, guarda silencio. Si es verdad o no es verdad, guárdate de no caer en el enojo. Dicen los sabios que todos los méritos del calumniador serán pasados a nosotros y todos nuestros pecados se van a pasar a esa persona. Miren lo que dicen los sabios. El guardar silencio cuando alguien te difama. Ladrón, mentiroso, embustero, todas esas cosas. Y ellos dicen que guarde silencio. ¿Por qué? Porque todos los méritos del calumniador, los méritos buenos, van a ser pasados a ti. Y todas las transgresiones y los pecados que no son muy buenos tuyos van a pasar a él. Como está escrito, sobre el que honra a las personas, pues a quienes me honran, honraré, mas los que me desprecian serán maldecidos. Primera de Samuel 2:30. No nos enojemos por quienes nos difaman. Si no saben qué, agradezcamos por ellos, porque ellos también van a recibir su recompensa y nosotros también. Cuando más difamen de ti, Baruch Hashem. Cuando te digan ladrón, calumniador, mentiroso y todas, Baruch Hashem, guarda silencio, porque ellos ya van a tener su paga y tú vas a tener la tuya. Interesante, ¿no? Número 4, la humildad desde la cima. La humildad desde la cima. Debemos aprender que si el Santo bendito es nos favorece con riquezas, hijos, esposa, sabiduría, entendimiento y honor, hermano, esto no es un regalo. Esto me impactó cuando yo lo aprendí. Hermano, esto no es un regalo. Si usted está gozando de buena casa, está gozando de buen carrito, tiene buena comida, tiene esposa, dices, fantástico, mi esposa es única. ¿Tienes hijos? No, mis hijos son juiciosos. Todos hay juiciositos, caminan con el Señor. Todo eso, hermano, eso no es un regalo. Déjenme decirle que eso no es un regalo. ¿Saben qué es eso? Una responsabilidad. El Señor ha puesto en tus manos una responsabilidad. Y esa responsabilidad nos va a exigir desarrollar más nuestra humildad. No puedes salir alardeando que tú tienes. Uy, hermano, usted sí tiene una esposa que qué tristeza la suya, ¿no? Bendito sea el Señor, yo tengo la mía, hermano, que bien. Usted tiene unos hijos que, hermano, el hermano de allí tiene unos hijos, no. Los míos, unos santicos. Tengan mucho cuidado, hermanos. Cuando nos levantamos con la humildad desde la cima, cuando el Eterno nos da un buen trabajo, cuando el Eterno nos da una buena posición económica, cuando nos pone cosas maravillosas
delante de nosotros. Muchísimo cuidado con eso. Pensemos que cada una de las responsabilidades o las bendiciones deben ser para llevarnos, acercarnos al Eterno. Si las bendiciones, o mejor, si las responsabilidades que el Eterno ha puesto en tu mano son para alejarte, ten cuidado. A los solteros o las solteras. De pronto a los casados ya no, los solteros, las solteras. Ay, es que el muchacho allá a la esquina está, mejor dicho, la chica, ¿cierto? Y el hombre, no, esa mujer está más buena que... Ten mucho cuidado, porque hay momentos o hay circunstancias en la vida donde que tú crees que son bendiciones, pero realmente son ¿qué? Responsabilidades. Y todas las responsabilidades que el Eterno pone en tu mano son con el fin de que camines y no te apartes de Él. Sean bienes materiales, intelectuales, hijos, todo esto. Lucas 12, verso 34. Lucas 12, versículo 34. ¿Qué nos dice aquí el emisario? Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Cuidado, porque si tú crees que el hijo, la hija, el esposo, la esposa, el carro, el trabajo, los bienes, todas estas cosas son una gran bendición, hermano, eso no es así, son una gran responsabilidad. Porque si ellas te están alejando de Hashem, de seguro te van a empezar a hacer ¿qué? Cortadas. Recordemos a Job. ¿Qué pasó con Job? ¿Has visto a Job, mi siervo? No hay otro como él. Y Hasatán, ¿qué le dice? Déjame tocarlo y vas a ver si él va a seguir siendo así como tú dices. ¿Y qué pasó con Job? Le quitó todo, hasta los hijos. Ay, Señor. Un ejemplo de ello es el dinero. Yo puse acá, voy a leerlo textualmente. Si presumimos nuestra riqueza y nos olvidamos del Eterno, esta bendición, que es una prueba, se volvió una desgracia delante del Todopoderoso. Y esta puede ser quitada para que cumpla un fin diferente al que el hombre falto de humildad no quiso mostrar, sino que solo miró su propio disfrute y deleite. Esto está en la palabra. Isaías 5, versículo 12. Habla de un gran banquete. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra del Eterno ni consideran la obra de sus manos. Aquí nos habla de una persona que tenía muchos modos y disfrutaba de grandes riquezas, grandes banquetes, mesas largas, todos invitados, barra libre para todos, pidan lo que quieran. ¿Sí? Y entonces aquí dicen el pasaje del libro de Isaías, estos hombres que son así, no miran la obra del Eterno, ni consideran la obra de sus manos, creen que todo es por su esfuerzo, pero nunca dan para la obra de Hashem. Y entonces el Señor, después, ¿qué hace? Recorta. Jeremías 4, verso 22. Dicen los sabios que cuando esto pasa, el hombre cae o trae doble reprensión del cielo. Número 1, por no agradecer a Hashem. O sea, esta persona se levanta en orgullo y no agradece a Hashem y su corazón se llena de altivez, entonces piensa que todos los deleites que tiene son por su esfuerzo y dejan de agradecer a Hashem. Y número 2, por perjudicar a los demás con ellos. O sea que uno, cuando recibe muchas cosas, puede ser nocivo para la salud de otro. Jeremías 4:22 nos muestra. Sabios son para hacer el mal. ¿Quiénes? Los que son nocivos en perjudicar a las personas que alejan del Eterno. Pero la forma de hacer el bien no han conocido.
O sea, personas que tienen su ego tan alto y han perdido la humildad, como en el caso aquí del dinero, y se han olvidado de Hashem, ¿qué dice el texto? Que ellos nunca han conocido el bien, solo han aprendido a hacer el mal. Tenemos que tener nuestra humildad equilibrada siempre, para que Hashem nos guarde de caer y hacer el mal en otros. O sea, nos volvemos piedras de tropiezo, hermanos. Cuando nosotros no somos humildes, no somos modestos, no controlamos esta área de nuestra vida, a veces podemos ser piedra de tropiezo para otros. Y debemos cuidarnos de eso. Miren que la imagen es tan importante en nuestra vida, tan importante en nuestra vida. Y yo les decía, una forma de saludar, una forma de ver a la otra persona, una forma de recibirla, habla tanto de uno, que puede acercarlo mucho como a la vez puede ponerle una gran barrera para que nunca quiera volver a ni siquiera mirarte. Y la palabra dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. No pongas una barrera que empiece a enfriar el amor que debe haber en tu corazón con el Señor y con los hermanos que nos rodean. Número 5. Corregir lo malo sin necesidad de que nadie intervenga. Imagínense lo que dice esto acá. Ustedes necesitan aprender a corregir lo malo sin necesidad que nadie intervenga. ¿En qué consiste esto? Consiste en que nosotros nos reprendamos con actos y con palabras. Radica en que nosotros pidamos perdón por iniciativa propia a los demás, por nuestros actos o palabras, especialmente al Eterno, nuestro Creador. Vale más una reprensión que nos hagamos nosotros mismos que 100 que nos hacen los demás. Porque es muy importante para desarrollar la modestia que cada día observemos en nosotros mismos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal para mejorar y reprender esos actos, palabras, ¿cierto? Acciones, pedir perdón al Eterno y a las personas y tener un plan de mejora en nuestra vida. Importante, seamos conscientes nosotros mismos. Cada uno sabe en qué área de su vida falla y resbala. Deja o pierde la humildad. Entonces trabajemos en esa área de nuestra vida, porque vale más que nosotros mismos nos reprendamos a que otro venga y nos reprenda. Cuidémonos de eso. El Salmo 32:5 dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mis pecados. Esto es algo parecido a cuando mi mamá me decía, o mi papá: mijito, usted no coja eso, no vuelva a coger eso cuando vayamos a una casa invitado. Usted no coja eso, papito. O yo, si vamos a ir a la casa de su tío, él tiene allá unas cosas, usted se sienta juicioso en la mesa, no vaya a coger nada, para que su tío no tenga que después decirle, no coja eso, y yo tenga que decirle a mi hermano, no me regale al niño. No, entonces no me haga pasar a mí eso. Más bien, su merced, pórtese juicioso. Lo mismo pasa con esto. Portémonos nosotros juiciosos. Pongamos nosotros esos frenos en nuestra vida para que no perdamos la humildad, para que nadie intervenga, sino que nosotros mismos nos autocorrijamos, cambiemos. Y número 6. Cerramos con esto. Número 6. La reacción cordial elimina el enojo. Importante. Hermano, estás parado de alguien que está bien alto, en altivez. No alto en rango, sino en altivez. Bien alto en altivez, ¿cierto? Nosotros, dice el Orjot Tzadikim, que nosotros debemos responder con voz baja para mitigar el enojo. Cuando estamos calmados, transmitimos de esa forma la calma y empezamos a tener un medio de conflicto menguado, porque esto va a ayudar a mejorar. Pero si nosotros nos levantamos con rigurosidad y altivez, siendo poco humildes, entonces el conflicto empeorará cada vez más. Cuando tengas conflicto en la casa, con aquellos que nos rodean, con las personas que nos rodean en nuestro diario vivir, a veces atendemos clientes, muchas otras cosas. Oiga, deme eso.
Buenos días, ¿cómo está? ¿En qué le puedo colaborar? Con mucho gusto. Claro que sí. La persona automáticamente, ¿qué va a decir? Buenos días, sí, ¿me podría ayudar con esto? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tener una reacción cordial para eliminar el enojo. Seamos humildes, no seamos altivos, seamos humildes. Como está escrito en Proverbios 15, versículo 1, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Y aquí el Orhov Sadikin cuenta un gran cuento, van de la redundancia, y dice que muchos sabios por eso lo hacen, que ellos miran hacia abajo, Cuando viene alguien que quiere traer conflictos a tu vida, miran hacia abajo, no miran de frente. Y esto está escrito, y esto lo hacen también basados en un texto. Job 22, verso 29. ¿Por qué hay que mirar hacia abajo? Estas son cosas, tesoros que nos da el Eterno. Job 22, verso 29. Y al humilde de ojos salvará. Que ni siquiera tus ojos sean altivos, hermano. Que ni siquiera tus ojos sean altivos. Porque si tú miras hacia abajo con humildad, agachas tus ojos y miras con humildad, Hashem te va a salvar. Ni siquiera su nombre, Hashem te va a salvar. Y cierro con esto. Yo puse aquí nota. Si desarrollamos la modestia en nuestra vida, apoyándonos en estos 6 pasos, esta va a traer temor del cielo y permitirá que la Shekinah o la presencia del Eterno habite en nosotros. La modestia equivale a todos los sacrificios del templo sagrado, juntos, ya que la modestia es una escalera para ascender a los caminos del Santo bendito es, como está escrito en el Salmo 25, verso 9. Guiará a los humildes por el juicio y enseñará a los modestos su camino. Hashem te va a hacer subir por la escalera. Y también nos dice en Jeremías 57:15, yo habito en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Seamos humildes y fortalezcámonos en la modestia cada día, pues esta nos permitirá estar más cerca del Eterno, aunque creamos que Él se encuentra muy alto, como está dicho o como está escrito en el Salmo 138, verso 6, porque por más alto que se encuentre el Eterno, Él escucha al humilde. Qué hermoso que nosotros desarrollemos en nuestro corazón humildad, porque aunque creamos que Él está ya alto y no nos ve, si nosotros somos humildes, ¿cierto? ¿El qué? Nos escucha y nos acerca. ¿Quieres escuchar al Señor? Sé humilde, hermano. Sé humilde. Sé humilde, hermano. Es importante que seas humilde. Dijo Rabí Yehoshua ben Leví, ven y fíjate cuán grandes son los de espíritu humilde delante del Santo bendito. En tiempos del templo sagrado, cuando la persona traía un sacrificio, un olán, un holocausto, era retribuida por su olá con una minjá, o sea, una ofrenda vegetal. Era retribuida por su minjá. Sin embargo, a quien se conduce con humildad, la Torá lo considera como si hubiera ofrecido todos los sacrificios, pues está escrito, las ofrendas aceptadas por Dios son el espíritu quebrantado, y además son oraciones, y además sus oraciones no son despreciadas, como está escrito, al corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Que Hashem haga así con cada uno de nosotros y que nuestras oraciones nunca sean despreciadas delante de Él y que Él obre en nuestros corazones humildad y que nos ayude a corregirnos para caminar y estar delante de Él con humildad. Padre, yo te doy gracias y te pido, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, soberano del universo, a tener corazones humildes delante de tu presencia.
a no apartarnos de ti, sino cada día caminar más en la rectificación de la humildad. Ayúdanos, soberano del universo, a ser humildes, Padre Santo, a que tú obres en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, que si en nosotros hay algo que carece de humildad y nos aparta de ti, Padre, que tú obres en todo nuestro ser, para que la humildad obre en nuestra vida y nos ayudes a cambiar. Ayúdanos a caminar por los caminos de los justos y ser cada día más justo para glorificar tu nombre, soberano del universo. Amén y amén.